En una semana difícil, ha sido una semana complicada en muchos sentidos. En lo familiar, esta semana falleció una amiga muy querida que conocemos de hace muchos años. Tenía mi edad, no sé si un año o más, y una mujer muy bregada por la vida, muy castigada por la vida. Y ahora, en un tiempo relajado, cuando la conocimos, tenía un trasfondo terrible de droga y conflictos y todo eso. Venía con 2 niñas, hoy son 2 mujeres, una de ellas casada, y ella disfrutando de 2 nietecitos mellizos de 3 años. Y en menos de un mes la operaron, y como además estaba en un hospital que está al ladito de casa, pues era fácil ir a verla por la noche un ratito, y en apenas 3 semanas la hemos visto lúcida todo el tiempo y conversando con ella, y su cuerpo efectivamente deteriorándose. Y el jueves falleció, y el viernes fue el entierro, y en fin, todas estas cosas que eso llevan alrededor, ¿no? Pero es una semana complicada a nivel general también, ¿no? Los atentados en Bruselas, la sensación de inseguridad, tanto dolor tan gratuito, ¿no? El dolor siempre es terrible, pero cuando es un dolor así tan caprichoso, tan fuera de todo sentido, eso deja una sensación pues dolorosa, ¿no? En el aeropuerto de Bruselas estaba de paso el hermano de Alex San Pedro con su esposa y alguna otra persona conocida. Salieron ilesos, pero cuánto dolor, ¿no? Cuánto dolor y cuántas injusticias, porque son días también en los que pues todo este desastre de los refugiados, ¿no? Que decía alguien, realmente no son refugiados, son refugiables, porque son personas necesitadas de refugio, pero que no lo tienen. O sea, si estuvieran refugiados, pues quiere decir que estarían a cubierto y estarían atendidos, no llegan a la categoría de refugiados, son refugiables. Y todo lo que eso implica, ¿no? En fin, temas muy complejos, pero donde a veces culpamos a los políticos. Los políticos, sabéis, que funcionan a golpe de encuesta. Ellos hacen en base a lo que las encuestas les dicen. Y si el clamor de la sociedad, si el clamor real de la sociedad fuera de acogida, los políticos lo harían, porque verían los datos y responderían. Ellos quieren estar siempre a favor de la corriente, ¿no? Quiere decir que en el fondo, pues hay también mucha resistencia. Así que, sin tampoco dramatizar fuera de lo necesario, pero es verdad que sí, qué cosas, ¿no? Cuánta tragedia, cuánto drama, cuánta desolación, cuánto de todo. La palabra de Dios dice que en última instancia siempre hay causas inmediatas para cada situación. Pues para la enfermedad hay un cáncer, y para las injusticias está la dureza del corazón, y siempre hay una causa inmediata, pero detrás de esas causas inmediatas, la causa última, la palabra de Dios dice que tiene que ver con el pecado. Este es un mundo en descomposición, y eso se expresa pues de muchas maneras, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo colectivo, en lo privado, todo, ¿no? Dale ahí contra el suelo, dale ya. Aprovechar el resto para hacer lo mismo, ¿vale? Aunque juráis que está apagado y todo, vuélvela a mirar porque seguro que alguno no está. Pues es verdad. El pecado tiene un efecto de descomposición. Donde el pecado está, todas las cosas se estropean, se echan a perder. Y este es un mundo
que sufre las consecuencias del pecado. No ya del pecado personal, ¿no? A veces se dicen unas tonterías, unos disparates, ¿no? Ya en el tiempo de Jesús, ¿recordáis? Aquel hombre enfermo y la gente decía, pero bueno, ¿y este está enfermo y todo esto por qué? ¿Es por su culpa o es por la culpa de los padres? ¿Y qué ha hecho este de malo? No, pues si no es eso. Es que hay todo un virus que lo infecta y lo contamina todo. Y eso es el pecado, ¿eh? Un virus que toca la realidad de cada persona y que afecta a todos los planos de la existencia. Los contamina, los enferma, los deteriora y los echa a perder. En medio de una semana así, y con tantas imágenes tan dolorosas, con tantas experiencias personales tan amargas, pues es verdad, tiene un sentido añadido poder recordar no solo el hecho de la resurrección de Jesús, sino lo que eso implica. El reino de Dios. En medio de la descomposición del mundo, el anuncio del Evangelio es que el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es tan hermoso que cuando el Señor, ¿recordáis? Evangelio según San Mateo, capítulo 6, cuando nos enseña a orar, en esa selección de clamores esenciales por los que venir delante de Dios, encontramos este: venga tu reino, venga tu reino, Señor, en medio de este mundo, venga tu reino, en medio de la descomposición de las cosas, venga tu reino, en medio de las miserias, en medio de las injusticias, en medio de todo dolor, Jesús, venga tu reino, venga tu reino. Y hay algo muy llamativo en la enseñanza a propósito del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, no? Pues el reino de Dios significa el reinado de Dios. El reino de Dios implica, pues eso, que Dios reina. Que Dios reina. Significa el gobierno de Dios. Venga tu reino. Venga tu gobierno. Tu presencia poderosa como Señor en todos los planos de la existencia. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Que se cumpla tu deseo, tus propósitos, tu manera de entender las cosas, las relaciones, la vida. O sea, que tu gobierno sea real en todos los planos de la existencia. La idea del reino de Dios es muy sugerente porque lo sabéis, así que solo lo recordamos, pero la idea del reino de Dios tiene varios sentidos, porque en uno de ellos el reino ha venido. El reino de Dios ya está aquí. Dice Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas miserias, las mismas imperfecciones, las mismas injusticias, las mismas historias, todo es lo mismo. Generación va, generación viene, pero al final las mismas cosas. Y eso, que es una evidencia en lo humano, da a veces, especialmente a los adultos, un sentido como muy desencantado de la vida. Cuando no, un sentido resentido. Muy escéptico, muy amargo, muy negativo, ¿no? La vida, no sé. No, pero cuidado. El reino de Dios ha venido. Quiere decir que en medio de la historia de la humanidad y en el centro de nuestra historia particular hay algo que es nuevo, que es distinto. No, todo es lo mismo, siempre la misma miseria, siempre la misma oscuridad, siempre... No, ya no. Porque el reino de Dios ha venido. Eso dice la palabra, ¿no? Cuando Jesús se levanta en la sinagoga a leer y lee esa declaración de esperanza que anunciaban los profetas,
cuando lo sano será enfermo, lo quebrado será restituido, cuando todo, Él dice, bueno, pues eso se ha cumplido hoy entre vosotros. La presencia de Jesús en la tierra no supone simplemente la aportación de una enseñanza, de un ejemplo, de un testimonio. Significa que hay algo nuevo, ni siquiera mejor, ni más desarrollado, ni lo de antes, solo que más... No, algo nuevo, algo distinto, diferente, algo que es radicalmente nuevo en medio de la historia. Nada menos que el reino de Dios. Cuando los fariseos discutían, de, bueno, este hombre parece que tiene poder, no lo sé, pero no sé si lo tiene, pero si lo tiene es de Satanás. Jesús les dice, bueno, si es de Satanás, un poquito estúpido es todo esto, porque es atentar contra sí mismo. Ahora, si realmente esto es de Dios, esto quiere decir que el reino de Dios ha venido, que se ha hecho real. Y al mismo tiempo, es verdad, el Nuevo Testamento nos enseña que el reino de Dios tiene una dimensión futura, que de alguna manera está presente. El reino de Dios ha roto las tinieblas y se ha hecho presente en Jesucristo. ¿Recordáis aquellas palabras del profeta Isaías? Nosotros lo asociamos con Navidad, ¿no? Pero bueno, no habrá siempre oscuridad. ¿Recordáis? No habrá siempre oscuridad. No es verdad. Bueno, esto siempre ha sido así, esto es una miseria, el género humano, ya ves las personas, esto siempre... No, ese no es el mensaje del Evangelio. No habrá siempre oscuridad para la que ahora está, no habrá siempre tinieblas para la que está en oscuridad. Hay luz. El Hijo de Dios ha venido, hay una realidad nueva. Aunque es verdad, no es completa. Y por eso el reino de Dios tiene una dimensión futura. Aún no se ha cumplido. En el futuro esperamos un día en que el reino de Dios, es decir, el reinado de Dios, es decir, el gobierno de Dios, es decir, que Dios gobernará sobre absolutamente cada rincón del universo y hará valer su voluntad. Esperamos un día, Pablo escribe a los filipenses, ¿recordáis esa imagen del Jesús, del Hijo de Dios, que se va anonadando, es decir, que se hace nada, y se humilla y sigue bajando peldaños y peldaños en la humillación hasta la muerte de cruz? Pero llegará un día, dice el apóstol Pablo, en que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la realidad del reino no es una realidad completa a nuestros ojos, pero desde luego es una promesa cierta. Esa declaración la reservamos solo normalmente para la esperanza eterna, pero en lo personal, ¿no? Cuando hay un fallecimiento, cuando alguien muere y hablamos, ¿recordáis? Apocalipsis, capítulo 20. Pero eso vale para el cosmos entero. Habrá un día en que el cielo y la tierra serán nuevos y toda esa contaminación espiritual que supone el pecado dejará de ser. No es verdad, el príncipe de este mundo tiene un gobierno, pero es un gobierno meramente provisional y es un gobierno parcial. No siempre será así. Y un día Dios enjugará toda lágrima y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor en lo personal. Y además, Apocalipsis 21, cuando habla acerca, y 22, cuando habla acerca de la Jerusalén celestial, una forma simbólica de hablar del futuro en que todo será así, las naciones enteras andarán a la luz de la gloria de Dios y enteramente será cumplida la voluntad de Dios. Eso es lo que tiene que ver con la idea del reino de Dios. Y una cosa más. Todas estas dimensiones pasadas y futuras, de alguna forma las explicamos y todo eso, pero se nos escapan, porque esto es mucho más grande de lo que podemos entender. Pero hay una dimensión que es todavía, no sé si es por lo menos igual de grande, y desde luego
a efectos prácticos, aún más asombrosa. Y es que el reino de Dios está presente hoy y lo está en nuestras vidas. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! El reino de Dios está en nosotros. Hay siempre cierto debate sobre esa traducción. El texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, el versículo 21. El Señor Jesús está enseñando acerca del reino y de la dimensión futura del reino, cuando vendrá de una forma completa. Capítulo 17, versículo 21. Pero añade un elemento todavía más sorprendente. El reino de Dios está entre vosotros. La versión del 60 lo traduce así. La mayoría de las versiones, aunque aquí el sentido es este, pero de una forma implícita, normalmente se traduce de una forma más expresa. El reino de Dios está en vosotros, dentro de vosotros. No debería sonarnos tan extraño. El Evangelio de Juan, capítulo 3, habla acerca del nuevo nacimiento, ¿no? De la realidad de Dios en el corazón de la persona. El reino de Dios está en vosotros. A veces también nos sentimos cansados de nosotros mismos, ¿no? No solo saturados del mal que nos rodea, sino de nuestra propia condición, ¿no? No avanzamos, no despegamos, no terminamos de librarnos de algunas miserias y hay un tono también como de cierta frustración. Pero no tiene que ser así, no tiene que ser así. Cuando nos convertimos en cristianos, no simplemente sucede que hemos creído cosas nuevas o nos han enseñado verdades que ignorábamos o hemos cambiado ciertas costumbres o hay un empeño especial en ser mejores personas. No, eso es apenas un detalle. Hay mucho más. Cuando nuestra vida, aunque sea torpemente, ignorando todavía muchas cosas, pero cuando nuestra vida se abre a lo que Dios quiere hacer en nosotros, el reino de Dios viene a nosotros. Por el Espíritu, en fin, ya lo conocéis, ¿no? Pero ¿entendéis? El reino de Dios está presente y lo está en nosotros. Está en nosotros. Todo lo nuevo que Jesús trae se hace presente en nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, recordáis, yo soy del apóstol Pablo, y todas son hechas nuevas. La novedad de vida a la que somos llamados, esa vida diferente, nueva, no es algo que se construye porque vamos entendiendo que hemos de ser buenos y vamos entendiendo que hay cosas que no se pueden hacer y nos ponemos a ello. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la obra real de Dios, la presencia real de Dios en nuestras vidas por el Espíritu. Y ese proceso de remodelado de nuestras vidas, 2 Corintios 4, ¿no? Como por el Espíritu, de gloria en gloria, siendo transformados en la imagen de Jesús. Un proceso de transformación que viene de dentro hacia afuera y que no está limitado por las circunstancias, por el entorno, por lo que tenemos, por lo que nos falta, por lo bueno, por lo malo, por la ayuda, por la desayuda. No tiene que ver con nada, porque está en nosotros. Esto es lo tremendo. En un par de ocasiones, dice el Nuevo Testamento, la primera epístola de Pedro y la segunda de Pedro y la primera de Juan, dicen que hay una semilla, una simiente, dice, la simiente de Dios en nosotros. Es una imagen muy sugerente, ¿no? Una semilla. Dios ha puesto una semilla, un cuerpo extraño, como el que tiene ahí un pedacito de no se sabe qué. En términos simbólicos, espirituales, lógicamente, ¿no? Dios ha puesto una semilla en nosotros, de Él. Está todo asociado, ¿no? Como la de mostaza, pequeña.
De hecho, la semilla de mostaza es imagen, en esa parábola, ¿de qué? Del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a la semilla de mostaza, que es nada, luego crece. Eso tiene una dimensión cósmica, universal, pero es también personal en nosotros. La presencia de Dios en nosotros. No tenemos por qué ser siempre como hemos sido hasta hoy. No hay por qué. No estamos condenados a eso, no hay que resignarse a eso. No. Eso tiene que ver con la falta de comprensión o con la falta de ánimo, con la falta de lo que sea, pero desde luego no con la verdad. El reino de Dios está en nosotros. Lo nuevo de Dios, que es Jesucristo, tiene una dimensión presente, está en nosotros. Por eso el valor de esta oración, venga tu reino, venga tu reino. Y hay tantos estudios acerca de esto, ¿no? Y nosotros nos encontramos en ese periodo intermedio entre esa realidad real, ¿no? Que por la que el reino de Dios ya vino en Jesucristo, irrumpiendo en medio de un mundo, fijaos qué asombro, ¿no? El Dios eterno, 3 veces santo y todo eso, irrumpiendo en medio de un mundo manchado por el pecado, caído, donde el príncipe de las tinieblas, todo ese tipo de cosas, sí, pero ya no, porque se ha hecho la luz. Entre eso que ya sucedió y eso que esperamos que sucederá cuando el reino de Dios sea algo real, palpable, evidente, y todas rodillas se doblen delante del Señor Jesús, en medio de esas 2 etapas, ahí estamos. ¿Y qué nos toca? Pues nos toca orar, que es lo que dice la palabra, ¿no? Pedir, clamar, que venga el reino de Dios, venga tu reino. Y eso quiere decir que la realidad del reino de Dios, del reinado de Dios, del gobierno de Dios se extienda en más y más y más personas. La necesidad de salvación, la necesidad de reconciliación con Dios, tiene que ver con la realidad del pecado, con que la gente es mala, con que es pecadora, el mundo, esas cosas que a veces decimos, ¿no? Con un tono tan despectivo, tan negativo, tan contrario, decimos, el mundo está lleno de maldad, ¿no? ¿Será que de estas paredes hacia adentro, pues no hay maldad? No sé, pero cuando en el Nuevo Testamento leemos acerca del mundo y de la condición necesitada y pecadora del mundo, lo que encontramos es fundamentalmente un tono desgarrador en el Señor de compasión. No de condena, de compasión. El que no cree ya ha sido condenado. Pues aquí no hay que condenar más de lo que ya, si ya bastante, ¿no? El que no cree ya ha sido condenado. Pero el propósito de Dios, ya lo sabéis, es que ninguno se pierda. Cuando Jesús miraba a las multitudes, dice el texto, se compadecía porque lo que veía, efectivamente, gente pecadora, adúlteros, viciosos, todo eso, ladrones, no sé, sí, pero lo que veía era ovejas sin pastor, confundidas, dando tumbos, sin encontrar camino. Cuando Jesús miraba la ciudad de Jerusalén, una ciudad, por definición, rebelde, terca, opuesta al Señor, hombre, le llevaron a la cruz. Lloraba. Mirando a Jerusalén, ¿recordáis el texto? Lloraba, viendo la condición de aquella ciudad. Y nosotros oramos y pedimos que, Señor, venga a tu reino. En este sentido de que se haga evidente tu gobierno en más y en más personas profundamente necesitadas. La gente que nos rodea es gente como nosotros, culpable de muchas cosas, irresponsable también de sus actos, pero es gente herida, gente
con mucho dolor a cuestas, porque la vida es una vida difícil siempre, cruel a veces y horrible en algunas ocasiones. Y lo que necesitan por encima de cualquier otra cosa es que venga sobre sus vidas el reino de Dios. Oramos que el reino de Dios se extienda y a la vez oramos que sea más intenso allí donde está presente. Que se extienda en extensión y que se extienda en hondura. Allá donde está presente, que sea más intenso. Allá donde no lo está, que se haga presente. Y donde sí está, que tenga una raíz más profunda. Más profunda. Señor, que venga entre nosotros tu reino, con más intensidad, con más firmeza. Mientras se cumple ese día glorioso, pues oramos y hacemos de eso un clamor. Y además de orar, lo anunciamos. Siempre hay una tensión, ¿no?, entre la Iglesia en esa dimensión que tiene como familia y comunidad, pero la Iglesia está en una comunidad apostólica, es decir, una enviada. De eso predicaba Miguel Sánchez en Canillejas, ¿no?, de todo lo que significa la resurrección es algo que la Iglesia tiene, disfruta, pero también anuncia, porque es un tesoro que Dios ha preparado para todo aquel que lo quiera recibir. Y nosotros anunciamos esto. No hay un sentido de posesión. Bueno, ¿recordáis aquel grupo de leprosos en Jerusalén que estaban, claro, fuera de las murallas, porque estaban expulsados, ¿no? Y cuando vieron que el ejército enemigo que sitiaba Jerusalén, por una acción milagrosa de Dios, marcharon y ellos solos se fueron, lo primero que estos hicieron al ver todas las tiendas y el campamento vacío fue, claro, entrar a saco. Empezaron a coger cosas y un botín y para aquí y para allá. Y de pronto uno dijo, un momento, no estamos haciendo bien. Hoy es día de salvación y nosotros callamos. Hombre, vamos a la ciudad, que esto es para todos. Y esa imagen tiene mucho que ver también con la Iglesia, ¿no? En las actividades que se hacen, pero sobre todo en el sentir de cada cual. Toda esta realidad preciosa del reino de Dios que bendice, que sana, que orienta la vida, esto es para todos. Así que estamos llamados a clamar que venga con intensidad el reino y estamos llamados a anunciarlo también. Y por eso estamos llamados, una cosa más solo, a encarnarlo. Es decir, que se vea. Que se vea de una forma práctica, ¿no? El reino de Dios, dice el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el mensaje del reino que se anuncia, pues no puede anunciarse sin la propia evidencia en aquellos que lo anuncian, ¿no? Se puede decir de una forma mucho más solemne, pero a mí me gusta siempre el mismo ejemplo. Un calvo no puede anunciar un crecepelo. No tiene autoridad, ¿vale? No puede recomendarlo a otros. El reino de Dios lo anuncian aquellos que evidencian en su vida la realidad poderosa del reino de Dios en su propia manera de ser, de actuar y de vivir. No es una cuestión de estrategia, no es una cuestión de metodología, no, me parece que ese no es el camino. Es una cuestión de autenticidad y de evidencia. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí, en mi pecho. Pues eso. Y nosotros somos llamados a expresar la realidad del reino, los valores del reino. En eso, bueno, siempre hay, claro que hay mucho que
avanzar y mejorar, pero también es verdad que siempre ha sido así, ¿no? Imperfectamente, pero siempre ha habido una evidencia. La movilización, ¿no?, que ha habido ahora con el tema de los refugiados, la provisión, la recogida de ropa, de no sé qué, todo este tipo, ¿no? Y el eco que eso está alcanzando, por cierto, ¿no? Porque esto arranca ahí en Cataluña, lo comienza un pastor amigo y al hombre se le ha ido de las manos porque empezó como una cosa de su iglesia que iban a hacer algo y aquello empezó a desbordar y prácticamente de toda España se está movilizando. Como arrancó en Cataluña, pues el canal autonómico de televisión, toda la prensa generalista, parte de no sé qué, todos están haciendo eco del inmenso movidón que eso ha generado en el contexto de las iglesias evangélicas. Como además es un recorrido para largo, la necesidad va a ser mucha durante mucho tiempo, y no tenemos muchos recursos, lo que haremos una vez que pase esta etapa y esta recogida, pues buscaremos. A ver, Remar tiene presencia en estos lugares de hace mucho tiempo y en contacto con ellos me dijeron que ellos están enviando contenedores continuamente, así que cuando termine esta recogida pues ya comenzaremos otro recorrido porque va a hacer falta, ¿no? Eso, así que hay espacio para eso. Pero siempre ha sido así, imperfectamente. Siempre se puede hacer mejor, siempre se puede hacer más, sí. Pero siempre ha sido así. Allá donde el mensaje del Evangelio, del reino de Dios, se ha proclamado por personas que lo llevan en su interior, eso se evidencia después en una manera de vivir, que es fundamentalmente una manera de servir. Esa es la definición más propia de la vida vivida según los valores del reino de Dios. Y es curioso, ¿no?, con la perspectiva de los años, a veces de las décadas, ¿no?, aún en nuestro país, siendo los evangélicos un colectivo tan pequeño, pero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con un índice de analfabetismo del 80 al 90% en este país, había varios cientos de colegios evangélicos, varios cientos. Uno de los eruditos católicos más antiprotestantes recoge recoge ese dato en una publicación, uno por uno, cientos de colegios. Finales de los años 70, los 80, cuando la heroína comienza a hacer estragos en generaciones, pues es cuando comienza, antes que el Estado y el gobierno sea ni siquiera consciente de esa situación, es del contexto de las iglesias donde brota todo un movimiento de ayuda, como sucedió después con la inmigración, como está sucediendo ahora con los refugiados, y como de una forma espontánea en muchos sentidos, pues seguirá sucediendo también, ¿no? Así que oramos que venga el reino, que se extienda. Oramos que allá donde está presente tenga raíces más profundas. Anunciamos el reino. Nadie tiene que resignarse a su condición, nadie tiene que resignarse a lo que ahora es, nadie tiene que resignarse lamentándolo, a las ataduras y a las miserias en las que está. Hay algo nuevo. El reino de Dios ha venido, Jesucristo está en el corazón de aquel que le hace sitio. Y es lo que anunciamos. Pero además, lo hacemos visible. Torpemente, pero lo hacemos visible. En una vida concebida como servicio.
¿Qué significa ese concepto tan bonito para un cuadro y todo eso, pero realmente tan extraño? Aquello de las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado, o sea, siempre es mejor dar que recibir. Venga. Creo que era el domingo pasado en Canillejas, ¿no? ¿Y si esto fuera verdad? ¿Y si esto realmente fuera verdad? Pero verdad de la buena. Porque unos ni siquiera, incluso fuera del campo cristiano, han percibido algo de esto. ¿Recordáis a Tagore, el poeta de la India, ¿no? La vida se nos da y la merecemos dándola. ¿Y si no solo fuera una frase ingeniosa? ¿Y si fuera verdad? O aquello de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que ella sí era cristiana, aquello de quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Y si fuera verdad? Porque esto es lo que anuncia el reino. Estos son los valores propios del reino. Jesús dice, yo, me llamáis maestro y señor, y además, y hacéis bien, porque es verdad, ¿no? Pero si yo, que soy el señor y el maestro, os he lavado los pies, estoy entre vosotros como el que sirve, ejemplo os he dado, para que vosotros hagáis lo mismo. La proclamación del reino, el clamor por el reino, cobra relevancia en medio del mundo cuando se expresa en una vida de servicio, en lo personal, desde luego como iglesia. Apocalipsis termina con esta misma declaración. ¿Recordáis? Capítulo 22, versículo 20. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven. Es decir, venga a tu reino, venga a tu reino. Ya está bien de tanto dolor, de tanta angustia, tanta injusticia, tanto abuso. Venga a tu reino. Hay un clamor que tiene sentido porque el Señor mismo nos pide que lo hagamos nuestro. Venga a tu reino. Acaben los reinos de este mundo. Instaura, Señor, tu reino, con tu poder y tu gloria, con tu verdad. Y mientras tanto, al tiempo que oramos, anunciamos y servimos. Nos proclamamos y servimos. Predicamos y servimos. Y somos parte del reino de Dios, que anuncia en medio de tanta oscuridad, de tanta desolación, de tanta lágrima y tanto llanto, anunciamos la vida. No juzguéis, decía no sé quién. No sé quién, no, la dicen ya tanto que ya se ha atribuido a tanto que ya ni se sabe. No juzguéis a las personas por su pecado. Juzgadlas por su dolor. El pecado da al juzgar al Señor. Si la Iglesia pudiera ser como encarnación del reino de Dios, si la Iglesia pudiera ser más y más un lugar de acogida, donde las personas que nos rodean se ven, se evalúan y se juzgan, no por lo que hacen, sino por lo que sufren, y actuáramos a propósito, daríamos un sello mucho más profundo de autenticidad al anuncio del reino. La compasión, como evidencia del reino de Dios en nosotros y como mejor aval de la proclamación del reino en medio del mundo. Qué bueno
podamos haber sido recibidos en ese reino. Así que el reino se extienda dentro de nosotros y que seamos herramientas para la extensión del reino a nuestro alrededor. Amén. Que los guarde.